En estos últimos años, las estadísticas de violencia se han venido incrementando en forma acelerada. En nuestro medio, en la ciudad de Ibarra, en la provincia de Imbabura, las estadísticas son alarmantes, preocupantes. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Qué pasa en el núcleo familiar? ¿Qué pasa en la sociedad? ¿Qué pasa en la calle? Más aún cuando en estos últimos días hemos visto femicidios, muertes violentas. El día viernes último en la ciudad de Otavalo, una mujer falleció. Aparentemente pues su cónyuge, su esposo, la asesinó, otro femicidio más. Lo que se dio el caso de la chica Mafla en la capital de la República, que estremeció, permítame el término, no solo acá en la región norte del país, sino en el Ecuador, cuando a través de videos se observó una situación preocupante, donde esta niña pues aparentemente con situaciones que no podemos confirmarlas, pero deambulaba por las calles de la capital de la República en este sector de la Armenia, era, ¿no? La Vicentina, pero nadie se preocupó, nadie tuvo una iniciativa o dijo vamos a ayudarle, vamos a ver. Nuestra sociedad se ha denigrado tanto que no me importa lo que veo en la calle o lo que veo que le hacen a una mujer o qué. Esa es la gran interrogante que nos estamos haciendo. Estos temas no se ha hablado mucho en medios de comunicación y nos hemos preocupado porque creo que es importante orientarle a los padres, madres de familia y a la sociedad en general. Para hablar sobre este tema está con nosotros la ingeniera Yoconda Peñafiel. Ella es activista, una mujer ibarreña que conoce la realidad. Yoconda, gracias por estar en nuestro medio de comunicación. Quisiera empezar por este tema antes de particularizar qué pasa en nuestra sociedad. ¿Por qué hoy estas estadísticas son alarmantes? Bienvenida, buenos días. Buenos días, Leonardo, muchas gracias por la invitación y gracias también por, tal cual lo dijo, ¿no? Es un tema que generalmente no se habla, no se aborda desde los medios de comunicación, entonces más bien gracias por esa preocupación frente a esta alarmante situación que estamos atravesando, sumado a un montón de factores que actualmente como ciudadanía, como país estamos atravesando dentro del sistema de seguridad, si se quiere llamarlo de alguna forma, ¿no? Que esto perpetúa y acelera e incrementa la violencia sobre los cuerpos femeninos. Yoconda, para empezar este análisis, he escuchado criterios como estos. Hace 10 años, 15 años, tal vez un poco más o un poco menos, ¿no había estas estadísticas? ¿O consideras tú que con esta nueva generación, los jóvenes, se ha incrementado esta violencia o es por lo que está pasando en Ecuador? Es una violencia estructural que no obedece exclusivamente a la situación actual que estamos atravesando. Sí, es un factor preponderante que incide directamente a que haya un aumento en la violencia, pero no es como un hecho que antes no había. Recordemos que el tema de femicidio, a través de la exigencia, a través del activismo, a través de las manifestaciones, del movimiento de las mujeres a nivel nacional, en el 2014 apenas se realiza la tipificación en el artículo 141 de la COIP, en el que se establece que las muertes de las mujeres dentro de su entorno generalmente familiar o del vínculo de relación de pareja es donde se da esta forma extrema de violencia. Es decir, que para que se llegue a un femicidio o feminicidio, porque desde el movimiento de mujeres también la palabra es que se usa es feminicidio, porque de ahí de alguna forma una interacción, una complicidad desde el Estado cuando no hay celeridad en los procesos. Por ejemplo, en el caso... A ver, Yoconda, ¿por qué tú señalas que esta violencia es estructural? A eso voy. Porque, por ejemplo, en el caso de este lamentable acontecimiento de esta mujer quichua indígena Puruá, que fue víctima de femicidio o feminicidio en la ciudad de Otavalo, ella ya tenía órdenes, tenía como un sistema que le debería garantizar, ¿no?, justamente su seguridad. Pero ¿qué es lo que pasa? En la mañana, según lo que se sabe, en la mañana
su pareja, su expareja, su conviviente, su esposo, con esta boleta de auxilio, con esta protección que debería el Estado garantizar, no hizo nada, solo le dijo retírese del domicilio, váyase y ya, regresa en la tarde y comete ¿Por qué es estructural? Porque tiene varias condicionantes. Primero es el tema del sistema que nos educa, ¿sí? Es estructural porque no hay garantías en todo este círculo de violencia, que la muerte violenta del femicidio es como la última escala de un sistema de violencia. Viene desde la violencia psicológica, desde la violencia económica, desde la violencia física y finalmente acaba en un asesinato. Entonces, hay políticas públicas que se han creado en estos últimos años, el mismo Ministerio de la Mujer que fue eliminado. La pregunta es, ¿el Estado no está garantizando a través de esta política pública o los operadores son los que están fallando? Porque en este país hay muchas leyes, se ha hablado la reivindicación de los derechos de la mujer, recuerdo desde hace muchos años atrás cuando se creó la Comisaría de la Mujer, por ejemplo, no sé si tú recuerdas, Yoconda, y se ha venido dando cambios, pasos fundamentales. Pero ¿quién es el que está fallando? ¿La misma sociedad o quienes deberían garantizarnos a través de esta normativa pública esa seguridad? Justamente ahí está el enfoque de que es una violencia estructural, porque somos todos, todas y todos quienes deberíamos garantizar esto. Sí, fue un esfuerzo nuevamente de la lucha de las mujeres el que exista un Ministerio de la Mujer. La misma ley. ¿Qué pasó? No existe garantías de presupuesto. ¿Cómo transformamos a una sociedad profundamente machista? ¿Cómo se transforma si no hay recursos que garanticen que se pueda educar y transformar estos patrones que se viene dando de generación en generación? Y sumado a esto, el tema de la condición actual de violencia que estamos atravesando. Entonces las personas estamos volviéndonos extremadamente violentas, ¿sí? Y no necesito golpear, no necesito ir y asesinar a alguien para decir que yo no soy violento. Está en las palabras, está en la forma como incluso desde estos espacios que genera el activismo, ¿sí? Hemos sido condenadas, hemos sido cuestionadas, hemos sido insultadas. Y es fácil ver, se pregunta a nivel de la sociedad y tienen este estigma de decir, no, esas mujeres a mí no me representan. Cuando nosotras como movimiento de mujeres, como activistas, no estamos pretendiendo representar a nadie. Estamos queriendo, justamente el activismo es una herramienta que permite, sí, incomodar. ¿Por qué? Porque estamos rompiendo un poco el status quo de la sociedad. Entonces, cuando se pone un tema a que sea visible, a que sea cuestionado, que llame a la reflexión, no hay un criterio de reflexión en la sociedad, sino hay un criterio, un posicionamiento de condena, incluso por el mismo hecho de Natalie, ¿sí? Eso debería atravesarnos los cuerpos de todas y de todos los ciudadanía. ¿Por qué? Porque cada vez estas muertes violentas, y el tema de Natalie tiene que ver con un sistema ya más allá, que es el tema de la seguridad, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Que no existen los protocolos que garantice que las mujeres, las jóvenes, nuestras chicas, vayan a la universidad y sean espacios, o a cualquier unidad educativa, y sean espacios seguros. Ya no hay un espacio seguro. En la calle estaba la inseguridad, pero eso está traspasando ya incluso en los sistemas donde se supone, o en los espacios donde se supone que debería haber mínimas condiciones de garantizar la seguridad de nuestras chicas. Yoconda, tú hablas del status quo. ¿Consideras que en la sociedad todavía hay, no sé si decirlo así, ese estigma de que yo no puedo, yo no quiero, a mí no me representa y yo soy la que manejo mi sistema interno de vida y que yo sabré cómo lo hago, o me callo ante lo que está pasando actualmente? Es una combinación de varios elementos. Uno, sí, es el tema del miedo. En una sociedad donde el miedo es usado como una estrategia también de dominación, porque hay que verlo como es.
el miedo no nace simplemente porque las personas tenemos la percepción de inseguridad. Está alrededor de todo lo que nos están comunicando, absolutamente alrededor de todo. Está alrededor de lo que estamos escuchando, ¿sí? Escuchamos música que nos genera el tema de cosificar a los cuerpos de las mujeres, está en las formas como somos todavía objeto de consumo, porque los cuerpos de las mujeres, y hay que decirlo, no se ha logrado erradicar la idea de que las mujeres estamos puestas al tema de objetos, de la cosificación como objetos de consumo. Eso implica que desde que salimos a la calle todavía tenemos que lidiar, cuando se supone que ya a estas alturas no deberíamos tener eso. Pero el acoso callejero, por ejemplo. A ver, Gioconda, pero ¿de qué depende eso? ¿De nuestra cultura que hemos tenido, no sé, durante muchas décadas? ¿O hace falta que desde la misma educación, que es parte fundamental, por supuesto, no se están trabajando en estos temas para que esta nueva generación, lo que yo decía hace segundos atrás, vemos que en esta nueva generación hay jóvenes de 18, 20, 21 años que toman la decisión de casarse, pero a la vuelta de la esquina se vuelven prácticamente violentos y en muchos de los casos han terminado en femicidios. No es de la nueva generación. No es un tema generacional, es un tema, y ahí es lo estructural, porque viene la generación de atrás, la generación de más atrás. La violencia ha estado siempre. Pero estadísticamente hoy hablamos de datos alarmantes. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos cuestionar ahí? ¿Qué estamos haciendo para erradicar el machismo? Porque a las mujeres nos está matando es la condición del machismo, es decir, los comportamientos, la educación, la forma como nos enseñan a ver a las mujeres. Eso es el punto crucial aquí. Cuando un Estado garantiza cumplir las leyes que ya existen y que no están destinando presupuestos, no se está garantizando que haya la implementación, porque para implementar un protocolo, para poder implementar una ley, ¿qué se necesita? Se necesita recursos y se necesita sentarse a abordar los temas desde el Estado para aterrizar en la sociedad. Por eso decía, es el conjunto de todo esto que nos está dejando tanto a los ciudadanos, hombres y mujeres, también en un estadio de indefensión, ¿sí? Con un sistema de justicia que no garantiza absolutamente la celeridad a los casos, pasa muchos casos de los que se denuncian. La violencia en el Ecuador es súper alta. Imbabura está dentro de una de las provincias más violentas. Así es. En la encuesta nacional que se hizo como en el año 2011, creo que es la tercera, ¿no? Se registraba que Imbabura sobrepasaba incluso la media nacional. Es decir, para ese entonces, la encuesta nacional que se realizó, la población a nivel del Ecuador, el 60% aproximadamente, había sufrido las mujeres alguna forma de violencia en su vida. Imbabura llevaba el 63%. Al 2019, que es uno de los últimos datos que se recoge, que ya son algunos años, pasó al 73.6, me parece, sobre el 73% de Imbabura como una de las provincias más violentas. Ahora bien, aquí viene un tema que usted acaba de señalar. Para poner el ejemplo de la chica Mafla, tenemos instituciones, tenemos ley, tenemos operadores de justicia y la sociedad que está exigiendo. En estos casos, por ejemplo, ¿consideran ustedes que no se cumplió esos protocolos necesarios para, no sé si decirlo así, poder salvar una vida, a pesar de que ya se denunció que estaba perdida la muchacha, pero al menos estos protocolos para encontrarla lo más pronto posible a esta muchacha? No hubo nada de eso, no hubo una respuesta inmediata, partiendo desde cómo es posible que dentro de la universidad, porque ahí es donde se da la desaparición, a pesar de que luego se comprueba que la chica sale, pero no, eso significa que no hubo el protocolo de saber que es evidente, cuando una persona está en las condiciones como se le vio a Natalie en los videos, es evidente que no estaba en su sano juicio, en sus cabales, y eso se puede observar. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿No? Luego, según los testimonios de su madre también, y esto es preocupante, porque justamente no se activó la respuesta inmediata. ¿Qué le dijeron? Era cerca del fin de semana, le dijeron, no, espere,
y espera lunes para recién poder activar todo este protocolo. Sí, todo el tema de la policía, por ejemplo, que hubo, el despliegue que hubo en la ciudad de Quito, por ejemplo, por la marcha que se dio alrededor de la desaparición y muerte de Natalie, así como del homicidio, del feminicidio de Mónica Silva. Las mujeres nos activamos, y no solo las mujeres, porque también había muchas personas, hombres, acompañando a este plantón en rechazo, justamente exigiendo esto. ¿Por qué pasó todas estas muertes? Hubo un despliegue de policías que no hubo como de respuesta inmediata para salir a buscar a las personas, ¿sí? En este caso a Natalie. Entonces ahí sí está habiendo un tema de que no hay celeridad. Las mujeres es como, ok, ¿qué pasa generalmente? Cuando hay mujeres desaparecidas, ¿sí? Sobre todo en adolescentes es aún más brutal este tema de la revictimización. La sociedad, ¿qué es lo que dice? Seguramente se escapó con su novio. O sea, de gana le buscan porque esta juventud de hoy, ya. Pero no es así, porque muchas de estas mujeres que desaparecen son encontradas muertas, ¿sí? Nos están asesinando, y sí es por la condición de ser mujeres, porque justamente sobre nosotras recae el tema de la violencia sexual, de la violencia física. Lo que no ocurre y casi siempre está en medio de los entornos familiares y cercanos. Permíteme, tengo una pregunta en la red social. Estefanía Lilibet dice, buenos días, felicitaciones porque esto se tiene que hablar y hablar en forma fuerte. Una pregunta para la activista. ¿Qué pasa en todo caso en los operadores? En el caso de Ibarra, por ejemplo, el Consejo Cantonal y la Junta Cantonal son los llamados también a apoyar en este tipo de situaciones, pero no se dan los seguimientos respectivos. ¿Qué se debería hacer? Y ustedes como activistas, ¿qué están haciendo para garantizar aquello que debemos también unirnos todas y todos? La clave es eso, ¿no? Unirnos, ¿sí? Pero, unirnos. Y Yoconda, pero ¿crees que, a ver, si bien es cierto, es un trabajo de ustedes que están haciendo en forma fuerte, evidente, principalizando, si vale el término, pero la sociedad, nosotros los que estamos fuera, ¿crees que están haciendo conciencia? Lo que decía hace minutos atrás, a ver, cuando le vieron a la niña Natalie tambaleándose, nadie hizo nada, ni siquiera se preocuparon, al menos eso es lo que hemos visto, ¿no? Y ahí están los resultados. Aquí en la ciudad de Ibarra le vemos a alguien, pero no me preocupo del que está al lado mío, no me preocupo del vecino o de la vecina cuando escucho un grito, cuando alguien pide auxilio. Este comportamiento de la sociedad, ¿por qué? Y lo que acaba de decir la chica que nos escribe, ¿no nos importa o debería, o qué hacer para que nos importe? El tema de que falta empatía en la ciudadanía es grave. Y lo que hablábamos hace un momento tiene que ver con algunos elementos. Uno es el tema de la imposición del miedo, que nos están generando miedo de yo no opino, no hablo. Si me meto puede venir la repercusión para mí. De alguna forma, pero también es el tema de que nos han enseñado que como lo personal, los líos que no me competen a mí, es, o sea, no te metas, déjale ahí. Así es. Sí, entonces, por ejemplo, si vemos a una pareja que está discutiendo, evidentemente discutiendo, la chica no quiere estar y se ve porque ha pasado aquí en los parques, en las calles, lo vemos, ¿sí? En el primer instante en que nos queremos acercar, el que está al lado nuestro nos dice, oye, no te metas, eso es una cosa de ellos, es una cosa privada. ¿Qué hacer con respecto a la pregunta? Muchos de los casos que se han podido dar seguimiento y sentencia ha sido porque desde el activismo las mujeres se han activado para posicionar este tema y no dejar que la muerte o la violencia de una mujer quede en la reserva o quede en el silencio, y esto ha ayudado incluso en algunos casos a que se presione tanto al sistema y a los operadores de justicia que acaban teniendo sentencias medianamente dignas como una forma de reparación. Pero ¿qué pasa? Cuando no tenemos un Ministerio de la Mujer, que su garantía era, o la creación de tal era garantizar el acceso justamente a estos casos de
acompañar a las víctimas o sobrevivientes de femicidio o de cualquier otro tipo de violencia, no hay una reparación integral, que es lo que la ley dice. Reparación integral. Tenemos niños y niñas huérfanos y huérfanas víctimas de este feminicidio, que se quedan en absoluto abandono, sin madre, sin un padre, porque posiblemente este padre o acaba, es mínimo, pero puede acabarse suicidando, acaba huyendo o acaba preso. ¿Quién está velando por estos niños y niñas que se quedan con un trauma terrible y de por vida de haber sido abandonados en circunstancias de que su madre no debía dejarles, porque es la que le cuidaba? ¿Quién cuida de estos niños? Entonces sí, es necesario de que nosotros como sociedad primero reflexionemos. Es terrible ver como alrededor del caso de Natalie y de Mónica, los comentarios aquí en la ciudad de Ibarra, sobre todo aquí, ha sido de desprestigio, de llamarnos vagas, ¿sí? Vagas cuando la mayoría de las mujeres, ¿no?, que estamos ahí gritando y posicionando, y sí, incomodando, porque es justo y necesario incomodar, porque si no incomodamos no va a pasar absolutamente nada. Entonces muchas de las personas que se suman a los plantones, que se suman a las marchas, es porque de cierta forma les atraviesa esta violencia, que es cada vez más cercana. Alrededor de nosotros y nosotras, todos los días vamos a tener como las muertes de las mujeres más cerquitas. Natalie nos parecía un caso aislado, luego nos dijeron que era de la provincia del Carchi, de Mira, nos pareció mucho más cercana. Y luego resulta que su velación se daba aquí en la ciudad. En Ibarra, ¿no? Entonces creo que hubo mayor conmoción también, porque nos está tocando estas muertes violentas mucho más cercas o mucho más familiares. A ver, pero ustedes han dado pasos fuertes en este tipo de reivindicaciones y de concienciar a la población, a las mismas mujeres, pero todavía hay resistencia. Total. O todavía hay quemeimportismo. ¿Qué hacer? Esa es la gran interrogante, para que el día de mañana no sea mi hija, que el día de mañana no sea posiblemente mi esposa, y esto preocupa, porque las estadísticas que estamos hablando no son simples, son sumamente preocupantes. Aquí en Ibarra, en la provincia de Imbabura, los casos están creciendo. ¿Qué hacer? Esto que estamos haciendo ahora mismo es importantísimo. Es no solo importante, sino es parte de ese qué hacer. Es una acción concreta, porque nos está escuchando mucha gente que posiblemente está dentro de los que están condenando, de los que no les gusta que se hable, que creen que incluso se está politizando el tema de estas muertes violentas, cuando el activismo lo que busca es, y sí, es una acción política, por supuesto, porque nuestra cotidianidad, las acciones que llevamos a cabo al día, constituyen acciones políticas, ¿sí? Pero eso no significa que se quiere aprovechar de esto, porque venimos, las activistas aquí en Ibarra, no es que estamos de ayer a hoy, llevamos años. Así es. En mi caso, llevamos más de 10 años en el activismo. ¿Por qué? Porque nos han atravesado estas violencias, ¿sí? Porque nos duele, como si fuese una hermana o una madre o una hija realmente, que alguien en condiciones tan violentas que no debería estar sufriendo, lo haya vivido. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Esto es una de las acciones, poner en debate donde estemos, en nuestra familia, garantizar también que estas condiciones de creer que los hombres, y son cosas tan pequeñas, que los hombres no lloran, es una forma de romper también este sistema machista que nos está matando y violentando a las mujeres. Educar a los niños. A los niños generalmente les enseñan a que sean los fuertecitos, mientras a las mujeres les siguen viendo como el tema de la debilidad. Y no es así, debemos vernos como seres humanos, niñas y niños en igualdad de condiciones. Te pregunto sobre este tema, Gioconda. Las redes sociales en la actualidad, el internet, la modernidad, la tecnología, también no ha cambiado la forma de pensar de nuestros hijos, de los jóvenes. Hablemos de 18 años hasta 35, 40 años, que es la nueva generación, de acuerdo a lo que nos han señalado. Y los mismos adolescentes, ¿no se han vuelto más violentos por esta influencia? Los padres y madres tienen una gran responsabilidad ahí también, por supuesto, y sí, el acceso a la tecnología es algo que tenemos que cuidar y vigilar. ¿Cómo hacemos eso? La importancia de generar redes de cuidado.
Las redes de cuidado nos permiten justamente garantizar entornos sanos, entornos en los que los niños y niñas puedan crecer con ciertas condiciones de educación. Entonces los niños, cuando tienen, primero, entornos de cuidado y de amor. Así es. El núcleo familiar, ¿no es cierto? El núcleo familiar o el núcleo cercano donde se desarrollan los guaguas. Luego está el tema de la educación, pero si estamos viviendo en un tema de inseguridad, los docentes ya no se dan abasto, de pronto como era antes, de poder inculcar un montón de cosas que hoy se van perdiendo, valores, como el tema todo. del respeto, pero sobre todo el tema también de ser empáticos, porque no hay empatía. O sea, mientras no sea mi muerto, No quiero saber nada. no me interesa. Yo estoy mirando mi metro cuadrado y me hago los ciegos, sordos y mudos frente a realidades que nos siguen tocando cada día mucho más cerca a la puerta de nuestro entorno ciudadano, de nuestro entorno familiar. ¿Qué hacer? Generar espacios de reflexión. La sociedad necesita tener criterio. Nos están quitando eso. Justamente hoy en la mañana estaba escuchando a una persona no de aquí, sino argentina, que tiene mucho tema, el tema de sociología, y hablaba sobre la psicología social, ¿sí? Como este sistema que nos está gobernando, no solamente aquí en el Ecuador, sino a nivel de Latinoamérica, genera ciertas condiciones desde la parte de comunicación para hacernos justamente que tengamos miedo, que no nos importe lo que pase al vecino, que si escucho un ruido prefiero callarme, y así no vamos a garantizar nada. Simplemente estamos sumando que cada vez la violencia sea mucho más grande, y en el caso del Ecuador es gravísimo. Así es, porque más estamos marcada. atravesando un momento histórico donde la inseguridad está por las nubes. Estamos de poco volviendo como a hacer de pronto lo que fue Colombia, y estamos entrando en ese periodo histórico, como fue Colombia en los 80. O sea, todos los días hay muertes violentas. El día de ayer, acaban de asesinar a una fiscal en la provincia de Manabí. ¿Sí? Y a su hermana, ¿no? Ya su hermana. Entonces es como el índice de criminalidad también genera que el tema de la violencia contra las mujeres se incremente y sea mucho más exponencial. Permíteme una pregunta. Carla Andrade dice, buenos días. Para la señora activista, el ECU 911 y el gobierno ha creado el botón violeta. La DINAPEN, a través de la Policía Nacional y también los fiscales, han señalado que hoy se da mayor agilidad a estos temas. ¿Esta no sería una alternativa? Deberíamos preguntar a las mujeres que han activado de pronto ese botón violeta, ¿no? Si realmente ha dado. Para muestra un botón, lo que acaba de pasar el día viernes en Otavalo es una realidad que contrapone de pronto a este sistema que existe, ¿sí? ¿Por qué? Porque si ya tenía una orden de protección, ¿cómo es posible que al individuo le hayan dejado libre? O sea, ni siquiera hubo detención, simplemente hubo un desalojo. Váyase de aquí y vuelva más tarde y siga molestando y si quiere mátele. Entonces no existe eso. Las mujeres mismo, cuando son víctimas de violencia sexual o violencia de cualquier tipo, van a poner las denuncias y muchas de ellas reciben respuestas desde el sistema de operadores de justicia como, ¿está segura que quiere poner? Verá que luego ya van a hacerse de a buenas. Esa es la realidad, eso es lo que está pasando. Entonces, en teoría podemos tener muchos protocolos, en papel podemos tener muchos reglamentos, muchas leyes, pero en la práctica, si no hay recursos, si no hay quien garantice y haga veeduría de que estos programas de educación hacia los espacios donde se genera la violencia no se vaya a dar. ¿Recursos o depende de que nosotros cambiemos el chip? Depende de las dos cosas. ¿Cómo cambiamos el chip? ¿Cómo cambiamos esta condición misógina de la sociedad? Hay que invertir. Las sociedades se cambian a través de la educación, a través de fomentar cultura que garantice realmente estos cambios.
No basta con una campaña, o sea, no basta con una campaña que nos diga la violencia de la mujer es tal o cual cosa. No basta con ir a una escuela y dar una charla, ¿sí? Esto es un trabajo colectivo, pero que sigue siendo como una cosa aislada. Entonces, mientras sigamos viendo que esto es un show, ¿sí? Que, sí, ¿por qué no están ahí cuando deben ir a buscar? Porque ese no es nuestro trabajo, primero. Segundo, porque si pudiéramos, si tuviésemos la capacidad de estar donde pasan las muertes, no pasarían. Así es. Sarita Román dice, buenos días, aprovechando la presencia de la ingeniera, ¿qué pasó con el tema de la niña que fue asesinada hace 3 meses? ¿Qué conoces tú sobre ese tema? Eso Entiendo también que es hubo un caso... una denuncia en la fiscalía por parte del alcalde, ¿no? Para los funcionarios de la Junta. Sí, pero en este caso era una bebé. Así sí, es. Entonces es como, ese es el reflejo de quiénes estamos siendo como sociedad. O sea, que sea su propia madre quien esté siendo parte de este sistema, ¿no?, de violencia, ejerciendo violencia sobre un cuerpo tan pequeñito, nos habla sobre el tema de cómo está. Para poder abordar el tema de cómo se dan los procesos, no es que hoy se les detiene y mañana ya hay un juicio y tal, ¿no? Son procesos súper largos. Recién este año salen sentencias de pronto de feminicidios que se dieron el año anterior o hace 2 años, y muchos quedan en la impunidad total. Esa es la preocupación. Sí. La falta de coherencia y de justicia, definitivamente. Totalmente. Y sobre todo es esto, ¿no? Cuando hay plantones, siempre estamos como las mismas personas, sí, porque somos activistas, pero el llamado no es que sea solo nuestra responsabilidad, porque si estamos ahí es porque realmente nos está atravesando el cuerpo y el alma sobre estas muertes tan violentas, ¿sí? Y que debería ser un llamado, y gracias a estos plantones hay muchas mujeres que acompañan a sus hijas, ¿sí? Madres de familia acompañando a sus hijas, porque de pronto sus hijas fueron víctimas de violencia, sea en las aulas, sea en la calle, sea por una pareja. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es momento de dejar el tema de juzgar a quienes estamos tratando de visibilizar, al menos, de decir, oigan, esto está pasando. Es lo que está haciendo la ciudadanía de Ibarra cuando no quiere ver, y cuando en contraposición a eso nos considera que estamos haciendo, no sé, que cualquier otra cosa menos algo bueno. Tengo un dato extraoficial, no sé si ustedes tienen información oficial. El tema de violaciones es alto en nuestra ciudad, y hay madres de familia que porque el qué dirán no lo denuncian. ¿Ustedes saben de esos temas? Totalmente, y no solo aquí en la ciudad, a nivel país, hay muchas víctimas de violencia que son, sobre todo en niñas y adolescentes. Primero que ha pasado, y hay muchos casos. Es alarmante saber que muchísimas mujeres en el Ecuador... Pero ¿por qué se dan esos casos? ¿Por qué yo como madre de familia no denuncio? ¿Porque no confío en la justicia? ¿O porque el qué dirán? ¿O la vergüenza? ¿O porque esa niña puede ser evidenciada y, permíteme el término, se le jodió la vida? Ya se le jodió la vida, aún si de no que se haya le jodió denuncia. La vida, se le jodió. Ya, entonces, ¿qué hay? Nuevamente volvamos a esto, ¿no? Es cómo nos han educado. Así es. Socialmente, o sea, es el conjunto de muchos factores, es el esquema, cómo nos educan, cómo hacen que las mujeres tengamos poca de credibilidad. Lo que pasa en estos casos es que generalmente las mujeres, posiblemente sus madres también fueron víctimas de abuso sexual en su niñez, y ellas tuvieron que callar. Entonces asumen que ese patrón debe repetirse, ¿sí? Otra de las cosas es que sí, saben que de pronto los procesos son largos, muy largos, y otro posiblemente sí es un tema de vergüenza. Entonces debería cambiarse el tema, ¿no? Que la vergüenza cambie de bando, que no sean las víctimas las que sientan vergüenza, porque son eso, víctimas, y la vergüenza debería estar en la sociedad, en el agresor, y generalmente no pasa. ¿Por qué? Porque socialmente son validados, porque a las mujeres siguen diciendo, si le pasó eso seguramente es porque provocó. Una niña de 10, 11, 12 años no provoca, ¿sí?
Es el adulto el que hace y garantiza que esto y sean amenazadas. Muchas de las violaciones dentro de los entornos familiares no son visibilizados, no son expuestos, no llegan a saber. ¿Por qué? Porque las niñas mueren de miedo, ¿sí? Y les enseñaron a que no se debe hablar. Son sus hablar. Propios familiares. Por supuesto. Qué increíble. Yoconda, el tiempo es nuestro peor enemigo. Me da un gusto saludarte y hablar de estos temas, y quiero comprometerles a seguir hablando para seguir orientando este espacio. Justamente pues voy a ponerle a disposición de ustedes para Muchas que gracias. puedan lógicamente dialogar esto, para que la ciudadanía hagamos conciencia, los padres, las madres de familia, la juventud, las mujeres, los jóvenes, hagamos conciencia de este tema que nos preocupa. Reitero, las estadísticas son alarmantes, pero ¿cómo bajamos eso? Que usted y yo cambiemos la forma de pensar. Yoconda, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Leonardo.